Muy buenas noches, hermanos. Hoy día domingo 9 de agosto, un día domingo como todos los domingos es un día de alegría, un día de gozo por lo que significa la resurrección del Señor. De repente hoy día es un día poco triste, estamos apenados por la pérdida de esta hermana, Carlota Hernández, una hermana que fue parte del grupo, que se le va a extrañar, se va a hacer notar su presencia, pero nosotros como cristianos católicos sabemos que esto no acaba acá. Sabemos que la hermana partió a un lugar mejor. ¿Por qué? Porque el Padre decidió así. Todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Y esta hermana amaba al Señor. Por eso esto es para bien. ¿Por qué? Porque el Padre ya quiera tenerla a su lado, en su gloria. Y eso no tiene precio. Por eso no debemos sentirnos tristes. Debemos tener esta alegría, esta convicción de que el Señor la lleva a su lado. Sí, pues hermanos, nosotros como cristianos católicos sabemos eso, que sí se da, que esto no acaba acá, sino que es un empezar en Dios. Porque al fin y al cabo todos nosotros somos solamente, estamos de paso, somos peregrinos. La idea es llegar a ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor promete. Si no, de nada no tendría sentido nuestras oraciones si no creyéramos que existe esa resurrección, que sí se da. Sí, pues hermanos, hoy día esta hermana nos dejó para ir a un lugar mucho mejor que no tiene ningún precio. Eso es, pues hermanos. Y siguiendo con lo que tenemos que hacer, hoy día vamos a analizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Un Evangelio que nos va a traer mucha fortaleza también. Primero lo vamos a leer y después pasamos a reflexionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, pues hermanos, acabamos de leer un lindo evangelio. Como podemos ver, trata acerca del Señor Jesucristo caminando sobre las aguas del mar y del apóstol Pedro, a quien el miedo le hizo dudar, vacilar cuando caminaba sobre las aguas, y a quien la falta de fe le hundió, y luego la confesión que él hace en forma de grito lo saca de nuevo a flote. En dicho pasaje se nos pide que veamos al mar como el mundo presente que vivimos, y en el apóstol Pedro, el representante de la única iglesia fundada por el Señor. Quisiera aprovechar este pasaje primero para definir a Pedro, a este apóstol que Jesús escoge para que sea el representante de su iglesia.
Entonces quisiera aprovechar primero para realizar esa definición de Pedro. ¿Quién es Pedro? Efectivamente, pues, Pedro es el primero en la serie de los apóstoles. Él motivado por este inmenso amor hacia Cristo, en varias ocasiones responde de manera solitaria, en nombre de todos, en representación de todos. Como pasó en Mateo 16, verso 13 en adelante, cuando el Señor Jesucristo preguntó quién decía la gente que era Él, qué pensaban la gente que era Él. Los discípulos le contestaron aduciendo distintas opiniones. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Y cuando el Señor les preguntó por segunda vez con estas palabras, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Claro, está bien, ya me dijeron lo que piensan los demás. Ahora yo quiero saber ustedes qué piensan de mí. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Uno solo respondió por muchos. Ese fue Pedro. El Señor pregunta a los que están ahí, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Estaban los apóstoles, pero Pedro contestó, él contesta, él se anticipa, él solo responde en representación de los demás y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Señor, al oír esta respuesta, le dijo, bienaventurado, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor, al oír esta respuesta, le dice, bienaventurado, feliz. ¿Por qué? Porque esto te lo ha revelado el Padre desde arriba. Pero esto no quedó allí. Luego el Señor añadió, y ahora yo te digo a ti, como si dijera, ya que tú me has dicho, ya que tú me has reconocido por la revelación que te dio mi Padre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, el Señor, en respuesta a lo que Él responde sobre Él, le dice, ahora yo te digo a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Efectivamente, le dice, tú eres Pedro. ¿Por qué? Porque antes se llamaba Simón. Este nombre, Pedro, como ahora lo llamamos, se lo impuso el Señor. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que bajo ese nombre sea el representante de la iglesia. Por lo tanto le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De modo que Cristo viene a ser el constructor. ¿Y cómo sabemos que Cristo es el constructor? Desde el momento que dice, yo edificaré. Desde ese momento podemos decir que Cristo es el que construye. Él es el que crea. Él no dice, yo soy la roca, no. Dice, yo soy el constructor, yo edifico. Ahora, ¿por qué seguimos diciendo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que esta iglesia sirve para la salvación? En la iglesia que Cristo funda, o sea, en su iglesia, que es de Él, ¿habrá un jefe que tiene autoridad? ¿Habrá quien va a gobernar esa iglesia? Vamos a ver. La palabra dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunta, ¿el Señor estaba hablando con Pedro? ¿Es un diálogo entre Señor y Pedro? Entonces, cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿le está dando autoridad a Pedro? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo sabemos? Porque le dice, a ti te doy. No dice, yo me doy las llaves, yo me quedo con las llaves. No, le dice, a ti te doy.
para que se den cuenta que la piedra sí es Pedro. Le está dando las llaves. Entonces ya vemos que si le dio las llaves del reino, ahora vienen las siguientes preguntas. ¿La iglesia que Cristo está fundando tiene un encargado? Sí. ¿Quién es ese encargado? Pedro. ¿Quién tiene las llaves de esa iglesia? Pedro. ¿Ese reino es en el cielo o en la tierra? ¿A quién se las dejó Cristo? Que un hermano protestante diga que las llaves se las dejó a su pastor, o a Elena de White, o a José Smith. Sí, se respeta, pero eso no está en la Biblia. No se puede demostrar con la Biblia, pero lo que sí se puede demostrar con la Biblia es que se la dejó a Pedro. Eso sí podemos mostrarlo. Y si dejó las llaves a Pedro, significa que la salvación tuya, mía y de todos, que consiste en entrar a ese cielo que promete el Señor, está en la iglesia que Él fundó y le dejó a Pedro las llaves. El decir las llaves del reino de los cielos las tiene Pedro significa que Cristo funda una iglesia, una sola, su iglesia, para que el mundo se salve, con ese fin. ¿Cómo sabemos? Porque a Pedro le da la llave del reino de los cielos y que cuando se abra esa puerta se va a poder entrar al cielo y cuando se cierre esa puerta no se podrá entrar. Ahora, si yo no pertenezco a esa iglesia de Cristo que tiene las llaves, Pedro, ¿quién me va a abrir las puertas? Teológicamente, nadie. Esto no es literal, esto es figurativo. Y si es figurativo, vamos a ver quién es esa figura. Vamos a ver que dentro de la iglesia de Jesucristo está la salvación. ¿Y cómo sabemos? Porque Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. A ver, ¿quién le va a abrir la puerta del cielo a nuestros hermanos separados? ¿Sus fundadores? ¿Sus pastores? ¿Elena de White? ¿José Smith? ¿O Pedro? Si ellos no tienen las llaves. Estos señores fundadores, estos pastores, no tienen las llaves de ese reino. Martín Lutero, que dividió, cuando el Señor más bien quiere la unión, ¿él podrá tener las llaves? No. ¿Y cómo sabemos que en la Iglesia Católica siguen esas llaves? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Porque en la Iglesia Católica hay esa sucesión apostólica. Podemos dar fe que Pedro, siendo el primer papa, de ahí vienen otros papas, vienen los demás papas, hasta que ahora está el Papa Francisco. Sí podemos ver esa sucesión apostólica, que continúan con la misión de Pedro. Eso se llama tener las llaves del reino. Cristo les ha dado autoridad, y si usted les pregunta a nuestros hermanos separados, esperados, a los, digamos un ejemplo, adventistas, antes de su fundadora Elena de White, ¿dónde estaban ellos en el mundo? En ninguna parte del mundo. Porque ellos no hicieron la Biblia, porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Pregúntense, ¿por qué no hicieron la Biblia? Si ellos son los que tienen la llave, y el Señor dice que su iglesia nunca va a morir. Entonces, ¿por qué ellos agarran la Biblia de la Iglesia Católica y la modifican? Podemos ver, hermanos, que la iglesia sí importa. Porque si no importara, nuestro hermano Pablo, que era judío, que no solo era un judío cualquiera, sino un judío que perseguía a los católicos, ¿por qué se cambió a católico? Si la iglesia no importase. La iglesia sí importa. Y solo en la iglesia del Señor está la salvación. Que no vengan a decir algunas personas que Cristo vive en ellos. Cristo dice, ¿va a vivir en mí quién? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y vive en mí y yo en él. Eso es si decimos vivir.
No digamos Señor, Señor, si no cumplimos las palabras de Él. ¿Cómo puedes decir, sí, Jesús, Dios mío, Señor mío, si no cumples sus palabras? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Bueno, sigamos. Por lo tanto, podemos ver que el mismo Pedro fue proclamado bienaventurado por el Señor. ¿Cuándo fue proclamado bienaventurado? Cuando lo reconoce al Señor. El Señor, por reconocerlo, le dice, bienaventurado tú, Pedro, feliz tú, Pedro, porque esto no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando Él hace caso las palabras del Padre, es bienaventurado. Pero este Pedro, que en un momento fue declarado bienaventurado, poco después pasa a ser, muestra un desagrado contra el Señor. ¿Cuándo? Porque el Señor, después de este diálogo, comienza a mencionar lo que le iba a pasar, comienza a anunciar su pasión, comienza a decir que él iba a morir, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Cuando el Señor anuncia esto, pocos después de lo otro, Pedro temió perder al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, al quien él había confesado como fuente de vida. Lo que hace Pedro, ¿qué es? Al escuchar esto de boca de Jesús, lo lleva a un costado y se pone a reprenderlo y le dice, Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. No te va a pasar a ti eso. Dios no lo permita. Pedro le decía a Cristo, en pocas palabras, no quiero que mueras. Pero era preferible lo que decía Cristo a Pedro. Quiero morir, déjame morir. ¿Por qué? ¿Por qué le decía esto? Porque el Señor quería morir por él, por Pedro y por todos nosotros. Por eso es que el Señor reprende a Pedro. Y de lo que era bienaventurado, pasa a ser ahora Satanás. El Señor lo llamó Satanás. Leámoslo. Esto está por si acaso en Mateo 16, verso 23. Jesús se volvió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino los de los hombres. De repente la respuesta que hizo Pedro sería muy común para nosotros, ¿verdad? Decirle, no quiero que mueras, no, esto no te va a pasar. Pero miren, ve cómo piensa el Señor. El Señor lo llama bienaventurado cuando Pedro piensa como el Padre que está en los cielos. Pero cuando Pedro le dice al Señor, a ti no te van a matar, tú no vas a morir, el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y eso no me gusta a mí. Entonces, metámonos a la cabeza que cuando pensemos como los hombres, nos parecemos a Satanás, pero cuando pensamos como el Padre, de repente su voluntad es un poco dolorosa, sí, pues nos extraña, pero es la voluntad del Padre y tenemos que acatarla, porque todo lo que nos pasa o sucede es para bien de los que aman al Señor. Todo. Demos gracias al Señor por la enfermedad, por la salud. De repente tenemos esta peste. Sí, pues, demos gracias al Señor, porque de repente antes de esta peste yo estaba alejado del Señor, pero ahora esta peste me ha traído al Señor. Y demos gracias por la salud, por la enfermedad, por todo lo que nos sucede. Y busquemos las cosas de arriba, no las del mundo. Porque podemos ver acá en este caso de Pedro, cómo en un momento no muy lejano, en un momento cercano, pasa de ser bienaventurado a que el Señor lo llame Satanás. Entonces podemos ver que la razón de ser bienaventurado es cuando él
acoge la llamada, lo que el Padre le revela. No lo que la carne ni la sangre es bienaventurado, pero pasa a ser Satanás cuando él escucha a la carne y a la sangre. Ahí pasa a ser Satanás. Hay que tenerlo muy en cuenta estas palabras. Sigamos poniendo nuestra mirada en este miembro de la iglesia, en nuestro representante. Discernamos qué cosas proviene de Dios y qué de nosotros, pues entonces ya no vacilaremos ante las olas del mar, ante las dificultades. Nos mantendremos firmes y estables frente a los vientos, lluvias, ríos, tempestades, pestes, es decir, frente a las tentaciones de este mundo. Con todo, mirar a Pedro, que entonces nos simbolizaba, tan pronto se muestra confiado, como vacila, como duda, tan pronto confiesa que en Cristo es inmortal, luego como teme que muera. De ahí que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la única iglesia, la que Él funda, al igual que tiene hombres fuertes, también tiene hombres débiles en la fe. No puede existir ni solo fuertes ni solo los débiles, sino los dos. Por eso dice el apóstol, nosotros los fuertes debemos llevar la carga de los débiles. Romanos capítulo 15, verso 1. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, simboliza a los fuertes. Cuando Pedro lo reconoce al Señor, ¿por qué? Porque es bienaventurado, porque el Padre le dice, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, allí Pedro simboliza a los fuertes. Pero cuando Pedro se asusta y vacila, y no quiere que Cristo pase por el dolor de la pasión, cuando teme la muerte y no reconoce la vida, Pedro simboliza en ese momento a los débiles en la iglesia. Así pues, en un único apóstol, en Pedro, en el representante, en el líder, en el primero y en el más importante de la serie de los apóstoles, en el que estaba figurada la iglesia, hubo que simbolizar a ambas categorías de personas, esto es, la de los fuertes y la de los débiles, puesto que la iglesia no existe sin la una y sin la otra. A esto hace referencia también lo que se acaba de leer, el evangelio que acabamos de leer, que le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Si eres tú, mándame. ¿Por qué? Porque Él sabe que solo no logrará caminar solo con su fuerza por las aguas. Él sabe que no va a poder caminar solo con sus fuerzas. Por eso dice, mándame. Reconoce que solo podrá caminar sobre las aguas con las fuerzas del Señor. Reconoce que el Señor puede parar todo, calmar todo para que Él camine. Y así creyó. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dijo, ven. Y contando con la palabra del que se lo mandaba y con la presencia del que le sostenía y le gobernaba, Pedro, sin vacilar y sin demora, saltó al agua y comenzó a caminar. Él pudo hacer lo mismo que el Señor hacía en ese momento. No por él mismo, sino por el Señor. Pudo hacer lo que nadie puede hacer confiando en alguna persona, en algún pastor, o en Pablo, o en Pedro, o en cualquier otro de los apóstoles. Pedro, pues, caminó sobre las aguas por mandato del Señor, sabiendo que por sí mismo no lo podía conseguir. Por la fe, pudo lo que la debilidad humana no habría sido capaz de hacer. Estos son los fuertes en la iglesia. Estos son los fuertes en la iglesia, los que confían
que si el Señor me dice, yo lo hago, que si el Señor ya dio su palabra y yo solo tengo que confiar plenamente, eso se llama fuerte en la fe. Esas son las personas que son fuertes en la iglesia, los que confían plenamente en el Señor. Hay que prestar atención, escuchar, entender, actuar. Porque en ningún momento hay que actuar con los fuertes o tomar a las personas que son fuertes en la fe para que se vuelvan débiles. No, eso no. Sino con los débiles para que se vuelvan fuertes. Eso hay que buscar. No hay que agarrar a nuestros hermanos fuertes en la fe para volverlos débiles. Eso no busquemos. Sino busquemos a las personas que son débiles en la fe para que se vuelvan fuertes. Eso hay que buscar. Pero ¿qué pasa? A muchos se les impide ser fuertes. ¿Por qué? Porque presumen serlo. Si uno ya presume ser fuerte, eso te va a impedir ser fuerte de verdad. Debemos sentirnos débiles para llegar a ser fuertes. Nadie recibirá de Dios la fortaleza, sino quien se siente débil en sí mismo. El Señor lo dijo: vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. El requisito es sentirse cansado. El Señor dice bien claro: vengan a mí, sí. ¿Quiénes? Los que están cansados. Siéntete cansado, siéntete débil. Y el Señor te va a aliviar, te hará fuerte. Tomemos por ejemplo a Pablo. Él se siente debilitado cuando dice: no merezco el nombre de apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué entonces eres apóstol?, le podemos decir. Y nos responde: por la gracia de Dios soy lo que soy. No lo merezco, pero la gracia de Dios me dio esto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo se hizo débil. Tú en cambio lo hiciste perfecto. Ahora bien, dado que es lo que es por la gracia de Dios, miremos lo que sigue. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Pablo nos dice: y la gracia del Señor no ha sido estéril en mí, no ha sido por las puras, no ha sido en vana, sino que trabajé más que todos ellos. Estate atento, no sea que pierdas por tu presunción lo que mereciste por tu debilidad. Estate atento, no seas que ya tú te sientas fuerte y presumas ser fuerte y pierdas de verdad esa fortaleza que el Señor te quiere brindar, y la pierdas por tu orgullo que te hace débil. Bien dichas estas palabras sabias que dice Pablo: no merezco el nombre de apóstol. Él se hace débil. Él deja el orgullo, la soberbia de un lado. No merezco el nombre de apóstol. Por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Todo muy bien dicho. Pero he trabajado más que todos ellos. Daría la impresión de que comienza a atribuirse lo que antes había atribuido a Dios. Cuando dice: he trabajado más que todos ellos, daría la intención que él comienza a tener soberbia. Fíjate y sigue. Pero no, dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre reconoce al Señor con él. Muy bien, hombre débil. Serás exaltado con la máxima fortaleza, ya que no eres ingrato. Eres el mismísimo Pablo, el apóstol Pablo. Pequeño en ti, grande en el Señor. He aquí el que se hizo débil para hacer que el Señor lo haga fuerte. Eso es, hermanos. Y veamos que la iglesia sí importa. No es que no importe la iglesia sí importa para la salvación. Pablo era judío, era un perseguidor de estos católicos, de la iglesia primitiva, pero él se cambió al católico. ¿Y por qué se cambió? Si la iglesia no importara, ¿para qué se pasó a ser católico? La iglesia sí importa, hermanos. Podemos ver que así también lo dice Pedro hoy en el Evangelio: mándame ir a ti sobre las aguas.
me atrevo como hombre, pero no ruego a un hombre, no le estoy pidiendo a un hombre, le pide al mismo Señor, a Jesús, al Dios hombre Jesús, para poder hacer lo que no puede hacer un hombre. Él sabe a quién pedirle, sabe que le está pidiendo al Maestro, a Jesús, al Mesías, y el Mesías responde y le dice, ven. Es entonces que descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, y pudo Pedro, porque lo había mandado el Mesías, el Cristo. Podemos ver lo que puede hacer Pedro en el Señor. Por el Señor pudo hacer algo imposible. Y Pedro, ¿qué pudo hacer? ¿Y Pedro qué pudo hacer por él mismo? Sintiendo un viento fuerte, temió, y al comenzar a hundirse exclamó, Señor, líbrame que perezco. Confió en el Señor y lo pudo gracias al Señor. Titubeó, sí, dudó, sí, como hombre, y volvió al Señor. Acá sería bueno recordar este pasaje de las serpientes de Moisés. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Estas serpientes que picaban cuando el pueblo reniega contra el Señor. ¿Y qué pasó? El Señor quitó a los ángeles, permitió que unas serpientes venenosas piquen a las personas, y toda persona que era picada por estas serpientes venenosas moría. Pero después el pueblo se arrepiente y le pide a Moisés que hable con Dios y le diga que ya no, que los defienda de estas serpientes venenosas. Y Dios, ¿qué hace? Le dice a Moisés que cree unas serpientes, que las postre en lo alto, y toda persona que vea estas serpientes no iban a morir. Eran unas imágenes de serpientes que él iba a poner en lo alto. Y así pues se cumplió. Las personas que eran picadas por las serpientes venenosas se acercaban a mirar estas serpientes creadas por Moisés y no morían. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Entonces recordamos la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá vida por él, vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en él no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Entonces, hermano, acá Pedro estaba viendo al Señor. El Señor le dice, ven. Pedro está ante las dificultades, ante tu dificultad que estás pasando en casa, ante ese problema con tu hijo, ante ese problema con tu esposo, con tu esposa, ante ese problema económico, ante ese problema de salud, que son estas olas que pasamos todos día a día, que de repente superas una ola y viene otra, superas otra y viene otra. Sí, pues hermano, así Pedro estaba pasando todo. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en el Señor. Pero cuando Pedro quita la mirada que tiene en el Señor, estas dificultades que están en tu día a día, estos problemas que tú tienes en el día a día, ¿qué hicieron con Pedro? Hizo que se comience a hundir. Sí, pues hermano, si quitas la mirada del Señor y flaqueas, te vas a hundir. El Señor no prometió una vida sin dificultades. El Señor prometió la salvación dentro de esas dificultades, pero creyendo en Él. No quites la mirada del Señor. No quites la mirada y verás que todo se va a arreglar. El Señor tiene sus tiempos. Tú no quieras ser como el Señor, decidir que ya mañana pasado. No, el Señor tiene su tiempo y su momento y verás que se va a dar. Verás que se va a dar. Tú solamente tienes que tener la mirada en el Señor, así como Moisés levantó esta serpiente y todo el que miraba no moría. Así tiene que ser levantado ahora el Hijo del Hombre, para que todo aquel que lo mire tenga vida y vida en abundancia, un cielo nuevo y tierra nueva. Sí, pues hermano, ¿por qué ahora Pedro se hunde? Porque quita la mirada del Señor. Algunos dicen miró hacia atrás. Bueno, no sabemos, pero la cosa es que quitó la mirada en el Señor y ahí comienza a hundirse. Y si tú quitas la mirada en el Señor, sé astuto, sé como Pedro. Pedro comienza a hundirse, pero él se hunde cerca al Señor. Eso es un detalle que no hay que olvidar. Pedro comienza a hundirse, sí,
pero comienza a hundirse cerca al Señor. Entonces él grita, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué hace? Lo levanta, lo vuelve, lo sube. Entonces, esto es pura misericordia del Señor, no por poder humano, sino por misericordia del Señor. ¿Acaso el Señor abandonó al que vacilaba, al que dudaba? Si lo oyó cuando Él lo invoca, le dio la mano. ¿Dónde queda aquello quien invocó al Señor y fue abandonado por Él? Y esto otro, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Otorgando al momento el auxilio de su diestra, el Señor se levantó al que se hundía, al que se ahogaba, y reprendió al que desconfiaba. Hombre de poca fe, le dice, ¿por qué has dudado? Te fiaste de mí, dudaste de mí. Sí, pues hermano, hay que concluir esta reflexión considerando este tiempo presente que estamos pasando como si fuese el mar. Este mar está bien cargado, cada día salen nuevas cosas, nuevos problemas en casa, sí. Parecen vientos huracanados o grandes tempestades llenos de dificultades. En sí nuestro propio pensar puede ser para cada uno una tempestad. Ama a Dios, camina sobre el mar. Tienes el pensamiento mundano, bajo tus pies te vas a hundir. Si tu corazón fluctúa a causa del deseo ilícito, del deseo negativo, allí invoca la divinidad de Cristo para que el Señor venga por ti y te tienda esa mano. No preguntes si el tiempo está apacible, si el tiempo está calmado. Mejor pregunta, ¿qué estoy pensando yo dentro de mí? ¿Estoy pensando en un Dios todopoderoso o lo veo a mi Dios como un Dios chiquitito? Eso piensa. Ya no pierdas tiempo pensando en las dificultades, cómo está. No, piensa en lo que tú has metido a tu mente, a tu corazón. Has metido a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso que todo lo puede. Eso piensa. En lo otro no vas a ganar nada, en esto sí. Y mira si reina la calma en ti. Mira si no te derriba un viento interior. Mira eso. Eso es propio de una gran virtud. Esa virtud que solo te la va a dar el Señor. Ora mucho. Porque las grandes tempestades solo se pueden vencer con penitencia y oración. Sí, pues hermano, los tiempos de Dios son perfectos. Y así como el Señor salvó a Pedro en esta tempestad que es nuestro día a día, así también nos quiere salvar a nosotros. Hay que invocarlo, hay que llamarlo al Señor y dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia y sentirnos pequeños ante Él. Sí, Señor, soy pequeño y vengan a mí los que están cansados, agobiados y yo los aliviaré. Hay que acoger ese llamado, pero primero hay que sentirme pequeño para que el Señor pueda acoger a nosotros. Eso es, hermano. El Señor puede todo. Para el Señor todo es posible. O dicho de otra manera, para Él nada es imposible. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Nada de esto tiene sentido si tú no lo crees. El Señor puede con todo va a poder. Y de repente no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque la promesa está hecha. La promesa es que todo el Señor brinda lo mejor para los que lo aman. Tenemos que tomarlo por ese lado. Y así es, hermano. Bueno, ojalá te haya servido esta breve reflexión y hay que ponerlo en práctica. Que así sea. Amén.